en adelante. Libro de Daniel. Capítulo 1, del 8 al 17. Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Y dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló que vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestro rostro con los rostros de los muchachos que comen la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían la porción de la comida del rey. ¡Aleluya! Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Padre, que estás en los cielos. Aleluya. Bendito Mira, Dios mío, en esta hermosa noche, alabado tu nombre, Señor. te pido que seas tú, Señor, Gloria y alabanza, Señor. hablando nuestra vida, Jesús. Oh Rey de gloria. Padre, en este momento, Bendito sea. que seas tú usando mi vida como ese canal Maravilloso. de bendición como a ti te place, Dios Bendito mío. eres, Señor. Habla tú, Señor, de una manera La gloria especial, y la Dios mío. alabanza es para ti. Te lo pido de todo corazón, Poderoso. Jesús. Amén Maravilloso. y amén. Pueden sentarse. Aleluya. Alabado. Una historia muy conocida, una historia que sobresale en estos 4 personajes que mencionan la Biblia. Y meditaba cómo es que la Biblia está llena de relatos o de historias de hombres y mujeres que son dignos de nuestra imitación, que nosotros podemos seguir el ejemplo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Cómo la Biblia nos Aleluya. habla. Y fíjense que una de estas personas es el profeta Daniel, un joven, un hombre, un niño o una persona que obtuvo la permanencia y el poder en su vida. Cuando yo hablo de permanencia, estoy hablando de un espíritu de superioridad, de superior, que Dios colocó en la vida de Daniel. Amén. Amén. Qué importante es. Y cuando yo hablo de la preeminencia, estoy hablando de privilegios que Daniel gozó a través del tiempo donde Dios lo mantuvo para que su nombre fuera exaltado.
¿Cuántos alaban a Dios en este? Amén, aleluya. Fíjese que Gloria a Dios. habla la historia que Daniel, según se cree que tenía entre los 9 a 14 años, cuando fueron llevados en cautiverio a Babilonia. Y como estando allá, les pusieron el ojo, como decimos nosotros los chapines. O sea, se dieron cuenta que algo especial había en ellos y en la vida de Daniel. Y Daniel ganó ese privilegio aún entre los hombres de Babilonia, aún entre las personas que habían ahí en Babilonia. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Aleluya. Y yo meditaba un momento cómo Bendito Dios. las cosas son ganadas. Nada viene, como quien dice, así de fácil, sino que Daniel, para ocupar los puestos o el lugar donde Dios lo llevó, tuvo que pasar ciertos procesos, ciertas circunstancias en la vida, y Dios lo llevó a ser o a destacarse ante los demás. La pregunta es, ¿será que Daniel es distinto a nosotros? No, Daniel es como usted y yo, un ser humano que Dios creó como nos creó a nosotros también. Aleluya. ¿Por qué digo esto? Porque Daniel servía al mismo Dios que usted y yo hoy le servimos. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hermosa? Amén. Aleluya. Fíjese qué importante es, y conocíamos la historia, cómo es de que Daniel, aún siendo jovencito, dice la Biblia que cuando él fue llevado a cautiverio, él propuso en su corazón no contaminarse con lo que había ahí en Babilonia. Cuando él habla de los banquetes o del vino, es porque esos banquetes, ese vino, estaban dedicados a ciertos dioses que Nabucodonosor adoraba o dedicaba esa comida y ese vino. Por eso que Daniel en su corazón propuso apartarse de todas esas cosas, porque Daniel un día conoció al Dios vivo, grande y poderoso, Aleluya. que usted y yo conocemos. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hermosa Amén. noche? Aleluya. Yo quiero hablar sobre 4 cosas que sobresalieron en la vida de Daniel. Miren qué importante es. Y una de las cosas es que Daniel era un hombre con propósito. Qué importante es cuando usted y yo entendemos que todo tiene un propósito en nuestras vidas. Fíjense que usted no dejó de hacer tantas cosas. Quizás el día de hoy fue un día muy cansado, muy pesado, pasó tantas adversidades y dijo, no, yo voy a dejar de descansar un poco solo por ir a la iglesia. No. Usted y yo vino con un propósito esta noche, y quizás el propósito es que nos llenemos cada día más y más de su presencia. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Bendito Dios. Aleluya. Qué importante es, cuando hablamos de propósito, es una finalidad o meta que implica para alcanzar algo con un compromiso. ¿Cómo alcanzarlo? Usted se ha dado cuenta que hay gente que se propone metas y propósitos. Yo conozco un muchacho que él en su país
dijo, yo quiero tener una piscina. Y me enseñó las fotos y me enseñó que te dejaba quizás de comer tantas cosas, porque decía, cada dólar que yo aguante sirve para construir la piscina en mi casa donde yo voy a vivir. Y pasaron meses, días o un tiempo y logró alcanzar el propósito de hacer la piscina en su casa. Qué importante, mis hermanos. Fíjense que Daniel tenía un propósito en su corazón. Porque la palabra dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse, o sea, no mezclarse con las costumbres que habían en Babilonia. O sea, Daniel en pocas palabras dijo, quiero marcar la diferencia para que vean que existe un Dios vivo, grande y poderoso. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Aleluya. Fíjense que qué difícil es cómo Daniel, siendo un niño en un país desconocido para él, en un país distinto a sus costumbres, distinto a su formación, aún quizás veía a los otros jovencitos o niños que estaban ahí en Babilonia. Pero Daniel se enfrentó a muchas adversidades en su vida. Fíjese que cuando él propone en su corazón no contaminarse, o sea, no seguir las mismas costumbres. Hoy en día es fácil, como decía anoche hermano William, es fácil que no distinguimos quiénes somos en la calle. ¿Por qué? Porque a veces seguimos las mismas costumbres que otras personas siguen. Pero usted y yo, que somos lavados y comprados con la sangre de Cristo, tiene que haber una diferencia. Aleluya. En nuestra vida. ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Sí, Señor, amén. Fíjense que cómo es posible que Daniel tenía un desafío en su vida, pero como había un propósito en su corazón, Dios le concedió cumplir ese propósito en su corazón. Aleluya. Fíjese que dice la palabra que Daniel le expuso al jefe de los eunucos que no quería hacer lo mismo. Pero antes de eso dice la palabra que Dios puso gracia y favor sobre el jefe de los eunucos para que el propósito de Dios sea cumplido en la vida de Daniel. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Amén, aleluya. ¿Y cuál era el propósito de Daniel? Defender sus principios, defender al Dios que él conocía. Qué difícil es. A veces hoy en día hay jóvenes o hay personas adultas que a veces nos dejamos llevar por otras personas o por otras gentes. A veces somos creyentes solo dentro de la iglesia o en la casa. Pero muchas veces cuando estamos fuera de esos lugares ya no somos nadie. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Gloria a Dios. Bendito Dios, aleluya. Fíjese que uno de los propósitos de Daniel fue poner a Dios en primer lugar en su vida. O sea, poner a Dios
sobre todas las cosas. Y cuando Daniel puso a Dios en primer lugar, Dios concedió el propósito en la vida de Daniel. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Amén. Aleluya. Poderoso Dios. Aleluya. Por eso que cuando él habla con el jefe, le dice, ¿sabes qué? No nos des esa comida. Danos legumbres, danos ensalada, danos otras cosas. Y él dijo, pero ¿cómo? Si el rey los ve todos raquíticos, todos así que débiles, me van a quitar la cabeza, amigo, mi puesto. Y él dijo, no te preocupes, porque el Dios que nosotros servimos, Él va a hacer notar la diferencia en nuestro rostro, en nuestro cuerpo, en nuestras vidas. Va a marcarse la diferencia porque nosotros ponemos en primer lugar al Dios vivo, grande y poderoso. Gloria a su nombre. Razón tenía Jesús cuando dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. O sea, poner a Dios sobre todas las cosas en primer lugar, y todas las cosas se van a acomodar al bien tuyo y al bien mío. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Aleluya. Otra de las cosas del propósito que tenía Daniel, no solamente de poner a Dios en primer lugar, sino que ser fiel a Dios en medio de cualquier circunstancia de la vida. Aleluya. ¿Cómo es que vinieron tantos obstáculos? Y Daniel dijo, no te preocupes. Si es posible, ni comemos legumbre. Si es posible, no comemos nada. Si es posible, no importa si te hacen algo a ti, que nos hagan a nosotros. Pero sabemos que al Dios que nosotros servimos, Él es fiel y verdadero, y que Él va a hacer todas las cosas en nuestras vidas. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Amén. Poderoso Dios. Qué importante es, mis hermanos, cuando usted y yo tenemos un propósito en nuestro corazón. Por eso le digo yo, la vida no es solo de venir a la iglesia, como decir, de marcar tarjeta. La vida no es solo para que nos vean, Aleluya. sino que nosotros tenemos que llenarnos cada día de la presencia del Espíritu Santo, porque llenándonos de la presencia del Espíritu Santo, no importa las pruebas, no importa las dificultades, no importa lo que estemos atravesando, Él nos da la fuerza, el poder para mantenernos de pie y seguir caminando. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Gloria a Dios, amén. Cordero. Bendito Dios, Qué importante aleluya. es. Como decía alguien, cuando usted vigile, cuando usted ayune, no lo haga por hacerlo, lo que usted vaya y dígale, Señor, aquí estoy, lléname de tu presencia, lléname de ti, hazme hacer las cosas mejor cada día. Amén. Qué importante es, mis hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Anoche, hermano Carlos Márquez decía algo, y yo me acordaba cuando él hablaba de una persona que nunca fue a un instituto bíblico, y su anhelo era predicar en las calles. Cuando conoció a Cristo, compró una su bocina y se iba a las calles a predicar, a hablar de la palabra de Dios. Y un día me dijo, voy a predicar en tal iglesia, ve a escucharme. Le dije, yo voy y fui. Y cuando yo lo veo predicar a aquella persona que nunca fue a estudiar a un instituto bíblico, pero vi la gracia, vi el poder de Dios sobre su vida, como Dios lo usó de una manera especial. Porque es Él el que nos da las cosas que nosotros necesitamos. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Amén, gloria a Dios. Fíjese que el propósito de Daniel no solamente era poner en primer lugar a Dios en su vida, ni tampoco ser fiel en medio de cualquier adversidad, sino que también Daniel, una de las cosas es que aprendió a agradar a Dios antes que a los demás.
¿Cuántos de nosotros a veces agradamos a personas que nos pagan mal? Así es. Pero Daniel vino y comenzó a agradar a aquel que todo lo puede. Aleluya. Y su nombre es Cristo Jesús. Bendito. Amén. Y él vio la diferencia, porque cuando él agradó a Dios, Dios puso gracia sobre aquella persona que era jefe de él. Como que dice, Dios cambió el panorama en la vida de Daniel y los 3 hebreos. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Qué importante es. Y tenemos el ejemplo de José, que cuando la mujer lo sedujo, la esposa de Potifar, y él dijo, ¿cómo le voy a fallar a aquel que ha estado conmigo en los momentos difíciles? Gloria a Dios. ¿Cómo? Y prefirió agradar a Dios antes que sus deseos, antes que a la mujer de Potifar. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Amén. Gloria a Dios. Qué importante es, mis hermanos. Otra de las cosas que Daniel quería, el propósito de él era engrandecer el nombre de Dios. Amén. Cuando él habla con el jefe de los eunucos, no te preocupes, danos 10 días. 10 días te pedimos. Y vas a ver la diferencia. Vas a ver al Dios que nosotros servimos. Vas a ver cómo ese Dios poderoso puede cambiar las cosas. Amén. ¿Y qué pasó? A los 10 días, cuando hacen la prueba, el jefe de los eunucos vio la diferencia que había en la vida de estos 4 jóvenes. ¿Qué es lo que pasa hoy en día, mis hermanos? Cuando el propósito suyo es engrandecer el nombre de Jehová, Dios se va a manifestar de una manera especial en nuestras vidas. Aleluya. Cuando usted le da toda la gloria a Dios, eso le agrada a Dios. Él lo usa de una manera especial para que el nombre de Dios sea glorificado. Aleluya. Bien, qué importante es Dios, aleluya. cuando Dios está sobre todas las cosas. Yo conocí a una persona que conocía de Dios y se había apartado de las cosas de Dios. Y andaba vendiendo medicina en casa, andaba con una escuadra aquí atrás, andaba alejado de los caminos de Dios. Y entró a una casa donde había una mujer que estaba enferma y le ofreció un montón de medicina. Y le dijo, ¿sabe? Le dijo, yo conozco una medicina mejor, aun cuando no estaba perseverando los caminos de Dios. Fue a dejar su escuadra al carro que andaba manejando y le dijo, hay un médico de médicos que puede sanar su vida. Y aquel hombre, aún cuando no estaba perseverando en las cosas de Dios, engrandeció el nombre de Jehová. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Gloria a Dios. Jesús. Y como Dios es Dios sobre todas las cosas, y Él hace como a Él le place hacer las cosas, Amén. Él puede usar aún al mismo diablo para bendecir a otras personas. Amén. Aleluya. Y aquel hombre comenzó y hizo una oración tan sencilla sobre aquella mujer. Y aquella mujer fue sanada por el poder de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios en esa Amén. noche? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Imagínate, Daniel quería que el nombre de Dios
fuera engrandecido. ¿Cuántas veces nosotros, mis hermanos, tenemos la oportunidad de hablar y contar las maravillas que Dios ha hecho en nosotros? Aleluya. Hermano Carlos contaba la noche donde Dios lo había cambiado. Bendito Dios. Y Amén. cuando él mencionaba en su testimonio, yo conocí a un hombre que se fumaba 7 cajetillas de cigarros diarias. Y un día oyó hablar del poder de Cristo. Y estando ahí Dios. en su cama, en un tráiler, ya no aguantaba, desesperado. Le dice: Dios, yo he oído hablar que los evangélicos hablan de tu poder. Maravilloso Dios. Yo quiero experimentarlo. Gloria a Dios. Si tú existes, haz algo en mi vida que yo deje de fumar. Poderoso Dios. Y dice que cuando hizo esa oración o esa plática que tenía él en su vida solito, llorando, desesperado, sintió que un fuego bajó desde su coronilla hasta la planta de sus pies y fue tocado. Aleluya. Lo más grande fue que el día siguiente se levantó y ni se cepillaba y ya fumaba el cigarro. Desayunó y no fumó. Llegó mediodía y dijo: algo me falta. Y cuando quiso fumar, comenzó a vomitar. Porque Dios había obrado en la Aleluya. vida de este hombre. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios en esta Amén. noche? Aleluya. Por eso cuando usted Bueno. venga con propósito, tiene que haber un propósito en su vida sobre todas las cosas, mis hermanos. Amén. Pero a veces nosotros no tenemos propósito, no tenemos metas en las cosas de Dios. Otra de las cosas que me llaman la atención de Daniel es que Daniel era un hombre de principios, o era un joven que fue instruido con principios. Fíjense que hoy en día hay cosas que nosotros mismos nos vendemos, cambiamos, no mantenemos ni un sí ni un no. Lo que cambiamos, somos constantes en cambiar una decisión en nuestras vidas. Se negó a cumplir lo que estaba en contra de la palabra de Dios, en contra de la voluntad de Dios. Como Daniel, un jovencito que aprendió a tener principios, aprendió a amar a Dios sobre todas las cosas, y dijo: no, yo no puedo contaminarme con esta comida, con estas costumbres, con esta paganidad. Gloria a Dios. sobre Aleluya. Babilonia. No puedo. Aún así, venga lo que venga, yo tengo que mantenerme firmes a lo que yo he creído. Aleluya. Imagínense todo lo que pasó Daniel en los reinados de cada periodo que hubo acá en la Biblia. Aún en el capítulo 6, cuando firman el edicto y hacen aquella estatua, aún al rey le pesó, porque dice la palabra que Dios puso un espíritu de superioridad en la vida de Daniel, que era el tercero de los jefes, mandamás de todo Babilonia, mis hermanos. Y el rey trató de librarlo, pero no pudo. Pero sus principios de Daniel no cambiaron. Daniel, lo que él hacía todos los días, lo hacía aunque lo vieran o no lo vieran, porque él había aprendido a amar a Dios sobre todas las cosas.
Aleluya. Aleluya. Y ustedes saben la historia, cómo Daniel salía y oraba 3 veces al día. Tenía una relación personal con Dios. Pero no había necesidad de que él contara lo que hacía. No había necesidad que él dijera, yo ayuno, yo vigilo, yo hago esto. No. Él lo hacía en secreto. Pero cuando vino el momento difícil, él dijo, yo tengo principios. Y no importa lo que pase, yo no voy a hacer lo que Dios me ha mandado a hacer. Y ustedes saben la historia. Cómo Daniel oraba y fue acusado ante todos. Pero él no cambió nada. Él se mantuvo firmes a lo que él había creído desde jovencito. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Amén. Amén. Otra de las cosas es de que Daniel era un hombre puro. Por eso que él dice que de jovencito él propuso en su corazón no contaminarse, no hacer lo que los demás hacen. Él se apartaba de las cosas que no le agradaban a Dios. Por eso que la Biblia dice que era impecable, o sea, que le buscaban alguna falta y nunca le hallaban nada. No había de qué tildarlo. Imagínate. Por eso que esta gente tramó en hacer algo y dijo, no le hallamos nada a este muchacho. La única forma es hacer algo, una norma o reglamento, porque sabemos que él se va a negar a hacer las cosas. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, tratamos la manera de, como decía hermano William, de vivir una vida agradable delante de los ojos de Dios? Amén. No para que los mire nadie, sino que los ojos de Jehová están encima de todas las cosas. Amén. Por eso que cuando Adán se escondió y Eva, dice Adán, Eva, ¿qué hiciste? Porque los ojos de Jehová están viéndonos en cada momento. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Amén. Gloria a Dios. Otra de las cosas que sobresalieron sobre la vida de Daniel era que era un hombre de oración. Fíjese que Daniel entendió que la oración era el combustible para su vida. Daniel entendió lo esencial que era vivir una vida en comunión con nuestro Dios. Aleluya. Porque él sabía que cada vez se comunicaba con Dios, se llenaba con Dios, se mantenía más robusto, más firmes, se mantenía más estable, se mantenía distinto a los demás, mis hermanos. O sea, que cuando viniera la dificultad, el problema, no lo amedrentara, o sea, no lo pusiera en una situación distinta, sino que él se sentía fortalecido
porque Dios estaba dentro de él. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Amén, gloria a Dios. Por eso que Daniel dice que cuando pasó lo que iba a pasar, Daniel se arrodilló en oración, una demostración de humildad. Dice. Que él, como lo salía a hacer siempre, en la ventana la abrió y como lo hacía de costumbre, hablar con Dios, se puso de rodillas a pedirle al Padre que lo ayudara a cada momento. Qué importante es, mis hermanos, que usted y yo aprendamos fíjese que Daniel dice la palabra que oraba 3 veces al día. Y esta es una demostración de su continua dependencia con Dios. O sea, que cuando no lo hacía hacer las 3 veces, sentía que algo le faltaba en su vida. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, a veces dejamos de hacer cosas o hacemos cosas que no benefician a nuestra vida? Y lo que nos beneficia, no lo hacemos. Qué importante es. 4 cosas que sobresalieron en la vida de Daniel. 1, que había un propósito en su corazón. Amén. ¿Cuántos de nosotros hoy en día tenemos que venir con ese propósito delante de Dios? 2, era un hombre o un joven con principios, que sus principios no cambiaron en toda su vida. 3, Daniel era un hombre puro, o sea, apartado de todas las cosas que contaminaban su vida. Y 4, que a Daniel le gustaba hablar con Dios en cada momento. Poderoso Dios. Y pone una alabanza de el fondo, hermano. ¿Cuántos de nosotros necesitamos cada día? Aleluya. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esa bendición de Dios? Amén. Tu amigo que nos escucha, que nos ves a través de los medios de comunicación, yo te digo en esta noche, Cristo es la respuesta a tu necesidad. Cristo es el único que puede cambiar tu vida. Ahí donde estás. Si tú no lo has conocido, te invito en esta noche a que seas tú conociendo de una manera especial. Padre, en esta noche yo he predicado tu palabra, Jesús. Que seas tú llenando el corazón de la vida del ser humano, conforme a su necesidad, Señor. Padre, si hay alguien que no te ha conocido y quiere conocerte, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, yo vengo delante de ti reconociendo que he fallado, que he pecado. Te pido, Señor, que perdones mis faltas, mis pecados y que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Hoy yo me reconcilio delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Dios.